Buenas noches, mi nombre es Mónica Isabel Ortiz Serna y hoy vamos a realizar el ejercicio de la actividad de la materia estadística descriptiva. Buenas noches, mi nombre es Juan José Carreño y estoy en la materia de estadística descriptiva. Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Cardona y también hago parte del grupo de la materia de estadística descriptiva. Buenas noches, mi nombre es Catherine Juliet Osorio Arango. Estamos realizando la actividad del taller 1, la práctica de estadística descriptiva. Buenas noches, mi nombre es Ana Luisa Polo Jiménez y en el día de hoy vamos a hacer la presentación del curso Estadística Descriptiva. Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar de la materia de estadística descriptiva la práctica del taller 1, el cual está presentado por mis compañeros y mi persona. Entonces, supongamos que se tiene la información de las millas recorridas en los autobuses de Arizona para un distrito escolar, pero de forma agrupada como se muestra en la siguiente tabla. El gerente del distrito escolar de Buena pretende licitar en Arizona, pero antes quisiera ver un comparativo entre las medidas de tendencia central y la desviación estándar de ambos distritos. Entonces, después de tener asignado la tabla con estos datos, vamos a hallar la marca de clase, el cual la haremos con el promedio de la línea inferior y la línea superior, el cual nos va arrojando sus resultados. Para realizar esta tabla realizaremos la multiplicación de la frecuencia absoluta y de la marca de clase. Entonces, acá haremos un ejemplo donde será igual a la frecuencia absoluta por la marca de clase. Esto nos arroja el resultado. Bueno, en esta realizaremos la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces esta tablita la marcaremos F por M, como lo clasificamos acá. Entonces acá pondremos la frecuencia absoluta y la multiplicaremos por la marca de clase y así con los demás valores. Entonces para hallar la media realizaremos lo que nos arrojó del numerador y lo dividimos sobre el total de los datos, que es este, y nos va a arrojar, acá tenemos la fórmula y nos va a arrojar el valor 837,603. Acá tenemos la fórmula que nos indica lo que debemos hacer. Entonces vamos a continuar con la siguiente tabla, donde es la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias a nivel, que nos va a permitir definir la mediana. Entonces para esto se irá sumando todas las frecuencias a nivel con la fórmula que es suma, y fijaremos el valor de la frecuencia absoluta para que no se nos desplace, y así consecutivamente con los demás valores. Entonces procederemos a la otra tabla, donde realizaremos la frecuencia absoluta y la marca de clase menos la media, que acá tenemos ya el valor de la media, y raíz cuadrada de 12. Entonces, y así consecutivo
hallaremos todos los valores. Entonces, para hallar la posición mediana, que es el total de los datos, lo haremos con la siguiente fórmula, que se hará sobre los datos en total, que sería n, que es el total de los datos de la frecuencia y esto lo sumaremos más 1 y lo dividiremos en 2, el cual nos arroja este resultado, 44,5. Entonces el valor que más se aproxima a la frecuencia acumulada es la clase 3. Entonces pondremos que la clase que contiene la mediana es la 3. Para hallar el ancho de clase, que es el límite superior menos el límite inferior, lo haremos de la siguiente manera. Ya identificamos cuál es la clase, entonces haremos límite inferior menos límite superior y esto nos arroja este valor. Entonces, para hallar la mediana, lo haremos con la siguiente fórmula, el cual de la clase 3 cogeremos el límite inferior más el total de frecuencia acumulada dividido en 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo al que antecede. ¿Y cuál es la frecuencia que antecede? El 20. Y lo multiplicaremos por el ancho de la clase. Que sería 39. Luego lo dividiremos por la frecuencia de la clase que se interpone después de la frecuencia absoluta de la tercera clase, que sería el 15. Y eso nos arroja este valor. Bueno, entonces para hallar la moda tendremos en cuenta la clase que contiene la moda, que sería en ese caso el 3. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite con frecuencia. Si se tuvieran dos modas con datos iguales, se escogería el de la frecuencia absoluta más máxima en este caso, pero en este caso sería la clase 3. Entonces, para hallar el resultado de la moda, teniendo en cuenta la respectiva fórmula, lo haremos de la siguiente manera. Límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, y esto lo multiplicaremos por el ancho de la clase, que en este caso es el 3. Luego lo dividiremos por la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior, y esto lo sumaremos con la frecuencia de la moda menos la frecuencia siguiente a la de la clase 3 que escogimos de la moda, y esto nos arrojará el resultado. Acá tenemos la fórmula, 833. Entonces procederemos a realizar la desviación estándar.
En la desviación estándar lo haremos con la fórmula y calcularemos respectivamente haciendo raíz cuadrada del numerador, que es el resultado de la suma, y esto lo dividimos por n, que es el total de la frecuencia acumulada, menos 1, que en este caso sería 87. Acá tenemos la fórmula y eso nos arroja 53,211. Entonces, estas son las 4 medidas de los datos agrupados con sus respectivas fórmulas que nos ayudaron a calcular todos los datos. Entonces, para eso realizaremos teniendo en cuenta los datos dados en el punto 3, límite inferior y límite superior, que acá los tenemos ya agrupados con sus intervalos, y lo agruparemos con el punto 4, que es el que estamos desarrollando, y realizaremos una comparación. Por ejemplo, en este caso tenemos la frecuencia absoluta del punto 3 y el punto 4. También realizamos con el límite superior e inferior y la frecuencia absoluta. Y también acá lo realizamos con la frecuencia absoluta solamente de los datos dados en el punto 4. Y en esta tenemos el límite superior y el límite inferior, el cual podemos observar que en el límite en la frecuencia acumulada tenemos un desnivel y un incremento hacia la derecha. Muchas gracias.